¿Está teniendo o ha tenido relaciones sexuales sin protección? ¿Qué tanto pueden afectarle las enfermedades sexuales? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad crónica. Pero, ¿qué pasa si no se trata el VIH a tiempo? ¿Qué dicen las estadísticas a nivel local y nacional del VIH y SIDA? Para despejar estas y otras tantas inquietudes, hoy hablamos de VIH y SIDA. Bienvenidos a Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García y me complace darle la bienvenida a la doctora Natalie Silva, nuestra invitada de hoy, ya que hoy nos vamos a sumergir en el tema del VIH y SIDA, prevención, tratamiento y pruebas de detección. Así que, para empezar, doctora Silva, bienvenida. Muchas gracias por tenerme en su programa. Doctora, me gustaría que nos explicara qué es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y cómo se contrae. En síntesis, ¿qué es el SIDA? Exacto. El VIH es básicamente un virus y ataca la cuerpo humano inmunológicamente. Básicamente te hace más susceptible a enfermedades, a varias enfermedades, pero el SIDA es como la etapa más avanzada del VIH. Y como contrajes, usualmente el VIH es a veces antes como hacían como transfusión de sangre y no hacían exámenes de VIH o hepatitis, y todas esas enfermedades a veces te ponen un poco riesgo de VIH, pero también como es usar jeringas usadas con drogas, tener relaciones sexuales con alguien que está infectado, es como se transfiere el virus. ¿Y qué le hace exactamente el VIH al cuerpo? VIH básicamente se reproduce en todas las células y lo que hace es que hace el tejido de las células buenas, las empieza a reproducir adentro y tu cuerpo no lo reconoce muy bien y empieza a hacer todo este virus hasta que totalmente las células blancas están tan bajas que empiezas a tener como muchas infecciones diferentes que te puedes tener diferentes síntomas en tu cuerpo, y eso es como podemos saber nosotros que tienes VIH, cuando empiezan todas esas células a disminuir y empiezas a sentirte mal. Yo recuerdo que en los años 80, Ujú. cuando las personas fueron diagnosticadas por primera vez con este virus, hubo una gran cantidad de estigmas. Pero hoy por hoy apenas se escucha hablar de este tema. Me gustaría saber cómo es que están las cosas hoy por hoy en términos de estigma. Qué bueno que preguntas esa pregunta, porque de hecho ha habido muchísimos cambios en la manera de que hay más tratamiento, hay muchas cosas que podemos usar como preventivas para prevenir VIH, y creo que es lo que ha dañado el no hablar mucho del VIH. Yo creo que hay más estigma en ciertos lugares, como por ejemplo aquí en Salinas creo que todavía hay mucho estigma, mucha gente por eso no lo habla, y eso es un poco malo porque ahora ya tenemos medicamentos preventivos que se pueden usar, pero lo malo es de que los pacientes todavía tienen ese estigma, como que piensan que es solamente transmitido por gente que es homosexual y por eso no se puede hablar mucho aquí. Es algo que tenemos que trabajar como proveedores para hablar un poco más con los pacientes, pero también darle esa oportunidad a los pacientes para que también se sientan confortables a hablar de la sexualidad. Y hay mucha gente que también, de esta cultura, pero también la religión, como hay mucha gente que no se siente confortable hablar de la sexualidad y no presta para que pueda hablar con su doctor sobre todas estas preguntas. Creo que todavía el estigma está muy, muy mal aquí en esta área. Es como una mala palabra, ¿no? O un pecado. Simplemente Claro. hablar de sexualidad, especialmente en algunas comunidades minoritarias, quizás la comunidad latina, la comunidad afroamericana, tienden a tener más esta inclusión de la cultura, la sexualidad, el matrimonio y las Ujú. relaciones sexuales como malas palabras, ¿no? Y me pregunto, doctora, si es que todavía creemos que hoy por hoy el VIH es, en un diagnóstico, una sentencia de muerte. Fíjese que no, ahora ya no. Hay un término nuevo que se llama U es igual a U, que básicamente es, si no tienes el virus, básicamente ya no se transmite. Es algo súper nuevo que nunca habíamos pensado que íbamos a llegar. Básicamente, si una persona que tiene VIH tiene sus niveles adecuadamente controlados, básicamente la transmisión no va a pasar, tomando tus medicamentos como te lo indica el doctor.
Buenas noticias entonces. Ahora, me pregunto si es que con esta suerte de balanza, ¿no? Porque recién usted hablaba muy elocuentemente, doctora, en cuanto a los temores que todavía se ven en diferentes comunidades minoritarias, en cuanto a hablar de sexualidad, en cuanto a la pecaminosidad, a la aceptación o a la falta de aceptación de este tema. Pero por el otro lado, también estamos viendo más apertura a nivel de aceptación de sexualidades diferentes. Con esto en mente, me pregunto si estamos viendo un aumento en las infecciones, ya sea en el condado de Monterrey o a nivel país. Eso también es una buena pregunta porque como dijo usted, hay nuevas palabras, la comunidad tiene más palabras para diferentes personas que tienen ahora, no solamente son homosexuales, pero también hay mujeres que tienen relaciones con mujeres o una relación abierta donde gente tiene relaciones con hombres y mujeres. Sí ha habido más información de eso, pero también ha habido cierta gente que ya se sabe un poquito más de su sexualidad y cómo hablar con sus doctores y hay unas personas que ya tienen medicamento como el PrEP y eso que nos va a preguntar un poquito más adelante. Y básicamente eso ayuda a disminuir las infecciones. Desafortunadamente, durante el COVID también afectó aquí en la ciudad y no pudimos agarrar mucha información de cuánta gente se infectó porque cuando estaba COVID todo estaba cerrado. Desafortunadamente la información no está muy bien, básicamente los datos no están bien hechos todavía y básicamente la información que tenemos del país es desde 2021 y había como 36,000 casos nuevos. So, se escucha que es mucho, pero también no sabemos exactamente porque hay mucha gente que no va a hacer el examen de VIH por el estigma, ¿verdad? Que tienen miedo de que tengan VIH y que es la consecuencia, porque como decía usted antes, el VIH era una sentencia de muerte, so mucha gente no quiere hacer examen. So, eso es otra cosa que tenemos que trabajar en los proveedores, pero también aquí en nuestra comunidad para hacer que la gente sea más susceptible a que quiera hacer el examen. Como le digo, hay muchas cosas que podemos usar como medicamentos y prevención. So, es algo que tenemos que hablar un poquito más con nuestros doctores. Esta epidemia, ¿no? Que no solamente ha afectado el tema del virus de la pandemia del COVID-19, sino a tantas otras enfermedades crónicas que también se han revestido de lo que a mí personalmente, doctora, me gusta llamar las dos V o V, vergüenza y vulnerabilidad. La gente por temor o por vergüenza prefirió no hablar, no buscar información, no educarse, ¿no? Y además, bueno, las condiciones que tuvimos en cuanto a tener que quedarnos en nuestros hogares sin poder acceder a mayor educación o tratamientos preventivos. Ahora, cuando se trata de VIH, ¿cómo prevenimos la transmisión de este virus? Por favor, doctora, infórmenos sobre las pruebas, cómo es que se hacen, con qué frecuencia tenemos que llevar a cabo las pruebas y también si es que se están llevando a cabo en Prime Care. So, básicamente para disminuir el virus es tratar de no ponerse a riesgo en ciertas relaciones, como por ejemplo, si una persona ya es cargadora de este virus, pues obviamente si tiene relación sin protección va a incrementar un poquito tu riesgo y también infecciones venarias como clamidia, gonorrea, cosas así como estas infecciones te ponen un poquito más bajo las defensas, so tu riesgo incrementa un poquito más y también como por ejemplo no usar condones, eso también con relaciones sexuales. Y también hay ciertas cosas que te pueden transmitir, como por ejemplo una mamá que es cargadora de VIH puede transmitir a su hijo, entonces esa es otra discusión que podemos hablar un poquito a ratito. Y usted dijo que qué otras pruebas podemos hacer. Sí, podemos hacer pruebas, básicamente es de sangre y es una prueba de sangre y es el anticuerpo o los anticuerpos de este virus y es como puedes saber si estás infectada o no. Hay diferentes pruebas, hay unas que tardan un poquito más y otras que son instantes. Todo depende de cuál tu clínica tenga. Usualmente tenemos el de la sangre, tarda poquitos días, como unos 3 o 4 días para que llegue. Y si en todas las clínicas de Monterrey y todos pueden hacer examen de VIH, solamente que tenemos que hablar esa discusión con el doctor. No es algo que se ofrece todo el tiempo, solamente cuando hacen como rutinaria de examen físico o si vas como a hacer una visita porque tienes miedo de que te pueden haber expuesto a una infección venérea, puedes decir con el doctor, ok, también puede incluir el VIH y entonces todo se tiene que hacer con el paciente y si el paciente quiere. Ujú.
el pleno consentimiento y aceptación de las condiciones, ¿verdad, doctora? Especialmente cuando hablamos de un tema tan delicado, tan intimista, tan personal, como tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y la forma en la que decidimos practicarla. Entiendo que en mi país de origen, doctora, en Argentina, hay una operación especial que se lleva a cabo en las mamás que están dando a luz al momento de traer a la vida, a este mundo externo, a los niños, para que el niño no se contagie vía el canal de parto del virus de VIH de la mamá. Pero lo vamos a dejar para otro episodio que me encantaría explorar con usted. Hablando del VIH, ¿cuál es el tratamiento? Y me gustaría entender un poquito mejor qué es la profilaxis preexposición al VIH. Exacto. Para dejarlo en claro, no hay ninguna cura todavía para el VIH. Básicamente hay medicamentos que están muy avanzados. Son varios medicamentos que tenemos que hablar con un especialista de infección. Hay muchas cosas que pasan para poder escoger el medicamento, pero se llama antiretrovirals y antivirales, que básicamente ayudan a tu cuerpo a prevenir que se reproduzca el virus. Y esos medicamentos tienes que tomarlos al diario y básicamente las personas que empiezan ese medicamento tienen que adherirse a ese medicamento. ¿Por qué razón? Porque este virus es muy inteligente. Entonces, si la persona no toma el medicamento, tal vez el virus puede básicamente sobrellevar esa manera que usaban el medicamento y lo puede reproducir otra vez. Y de todos modos, aunque ya perdiste ciertas dosis, el virus empieza a reproducir y de todos modos vas a tener el VIH en tu cuerpo. Pero si tomas todo el día el medicamento, el virus básicamente no se va a reproducir y entonces tienes manera de vivir más largo con el VIH y puedes vivir una vida muy, muy buena con casi no enfermedades, básicamente como una persona regular sin el VIH, pero necesitas tomar el medicamento. Pero hay un nuevo medicamento que es preventiva y básicamente hay dos tipos. Es un medicamento oral, no es igual que el medicamento del VIH, pero es un medicamento que ayuda a prevenir que el virus empiece a introducir en las células y lo tienes que tomar todos los días. Con esos preventivos, todo tiene que ir con su doctor y tiene que hacer exámenes frecuentemente, porque como le dije, a veces unas infecciones venarias como clamidia y gonorrea, que no es igual que el VIH, eso puede incrementar tu riesgo de VIH. Entonces, tienes que hacer cada 3 meses exámenes para mirar que no tengas esas infecciones, para continuar ese medicamento. Pero también ahora ya cambió la ciencia y tenemos inyectables. No todas las clínicas tienen esos medicamentos inyectables, pero ahora puede venir un poquito más largo y es una inyección, básicamente cada 2 meses y no necesitas tomar el medicamento oral cada día. Y estas medicaciones, doctora, y qué bueno que haya inyectables y qué bueno que la tecnología y la ciencia, la medicina van avanzando para ayudarnos a controlar, a mejorar, a prevenir enfermedades y virus, como el caso del VIH. Y me pregunto, doctora, si es que esto está abierto para personas de todo tipo de sexualidad y de todo tipo de edad, porque tendemos a pensar, bueno, quizás este es un problema de gente joven, del espectro LGBTQA1, 2+, Ujú. y sin embargo empezamos a ver incluso casos de sífilis hasta en jovencitos de la secundaria. ¿Me equivoco? Entonces, es importante entender que esta ciencia está abierta para todo aquel que tiene que hablarlo con su doctor, doctores como usted. Sí, claro, es que el problema es el estigma, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no tiene problemas con expresar su sexualidad, pero sí tiene problemas a expresar qué tipo de sexo está teniendo con ciertas parejas y no lo habla con el doctor. Y hay muchas maneras ahora de prevenirlo, pero desafortunadamente es como le digo, el estigma no habla, la gente no habla y no podemos hacer exámenes y eso que afecta un poquito más tal vez que no podemos mirar cuánta gente realmente está infectada porque no hemos hecho exámenes en ciertas personas que sí necesitan tener examen. Hablando de infecciones, ¿es seguro tener relaciones sexuales con una persona que está infectada, que es VIH positiva o que ha desarrollado el SIDA? Antes la respuesta sería no, ¿verdad?
tener no relaciones con esas personas, pero ahora ya todo está cambiando. Como por ejemplo, si tu pareja, estás casada y tu pareja tiene VIH, lo diagnosticaron, le dieron medicamento y ahora viene el término de U es igual a U, que significa que si esa persona está tomando su medicamento y su virus no está detectable, el riesgo de transmisión es muy baja. Básicamente no es transmisible. Es algo muy nuevo que nunca pensábamos que íbamos a llegar, pero todos estos medicamentos han sido muy buenos para todas las personas que le digo que pueden vivir una vida normal, pero solamente si empiezan el medicamento. Doctora, en mi época de reportera de televisión, yo recuerdo haber hecho una pieza en cuanto al VIH y SIDA. Y tuve unas cuantas llamadas telefónicas de mi querida comunidad hispanoparlante aquí en Colorado, donde resido, porque había ciertos caballeros que estaban teniendo relaciones extramaritales, no ya con su compañera de rancho, sino con otros caballeros. Y la mujer en cuestión, la esposa en la casa, que solo había estado con este caballero desde su juventud, desde que era un adolescente y con quien había tenido hijos, y es el único compañero sexual que conoce, empezó a notar que su compañero, su esposo, se enfermó, pero no sabía que él tenía VIH. Guau, Entonces, ¿cómo hacer para identificar en casos similares, donde quizás desconocemos la actividad sexual que está llevando mi compañero, cuáles son los síntomas del VIH, para que yo los pueda reconocer? sí, básicamente el VIH es muy diferente porque uno piensa que tiene que estar muy malo y no es necesariamente bueno. La primera parte es el virus va entrando al cuerpo, es muy lento, ¿verdad? Tu cuerpo todavía tiene células buenas, entonces puede batallar un poquito y hacer un poquito más de lucha para que no te infecte tanto y no sienta los síntomas. Los síntomas usualmente pueden ser muy básicos, como una infección respiratoria, como poquita fiebre, no sentirse tan bien, escalofríos, cositas así al principio que tu cuerpo pues después de unas semanas se cura y está bien. Y poco a poco más el cuerpo se va atacando más con el virus, tus defensas se van bajando y bajando. Empiezas a mirar como enfermedades que usualmente una persona saludable puede batallar y puede combatir sin ningún antibiótico o se empieza a sentir un poco más tu debilidad, un poquito más y empiezas a tener como neumonía a una cierta edad, ¿verdad? Porque usualmente si estás infectado y si estás joven o algo así, empiezas a tener neumonía que usualmente no se ve en esa generación y también empiezas a tener otras infecciones que se llama oportunísticas, como hongos o cosas así que se empieza a ver, hasta te puede llegar a llegar ronchas en el cuerpo que son un poquito diferentes y es cuando tu cuerpo ya está avanzando más. Es como más para la etapa de SIDA. A veces no se mira en la etapa, en el acute phase, como le decimos, no se mira tanto esas como no se siente tan mal el paciente, pero ya Ujú. más cuando más avanzado es cuando empiezas a ver que tú te sientes peor, vas al hospital y empiezan a hacer exámenes y ahí es donde a veces te hacen el VIH, el examen y ahí es cuando te sale positivo y podemos mirar en qué nivel estás y qué etapa estás y cómo podemos ayudar al paciente. ¿Qué pasa si una persona es VIH positiva, está recibiendo tratamiento y decide tener relaciones sexuales con alguien a quien no se lo comenta? ¿Le puede transmitir el virus a su pareja? Sí y no, dependiendo. Si este paciente es H positivo, está tomando su medicamento y tiene todos los niveles adecuadamente controlados, entonces la transmisión es muy, muy rara. Pero si esta persona, como le digo, no está tomando el medicamento bien, a veces pierde dosis y el nivel del virus todavía está alto, todavía es un riesgo de transmisión. Básicamente, abre una pregunta porque por ejemplo, si uno no sabe, ¿verdad? A veces cuando su pareja tiene relaciones extramaritales o no, usted misma puede ser conciencia que es su cuerpo, ¿verdad? Puede hablar con su doctor y decir, ¿sabe qué? Yo estoy con mi pareja, pero me gustaría hacerme una prueba de VIH y si Ujú, puedo hacer un examen de los más comunes infecciones venarias, como usualmente es clamidia, gonorrea o sífilis, y ujú. su doctor le puede hacer eso sin el consentimiento de su pareja, porque pues es su cuerpo. Y usted también puede mirar si está afectada o no. Y me gusta lo que está diciendo, doctora, porque habla de empoderamiento de las dos partes. Ujú. Muchas veces cuando se hablaba de este tema en los 80s, en los 90s, incluso a comienzo del año 2000, lo veíamos como achacarle la culpabilidad a la persona infectada con el virus. Es que no me dijo, es que no me participó.
Y si bien es cierto, hay una cuestión de integridad y de un ethos o ética que uno debería esperar de la persona que dice amarte, ¿verdad? Bueno, si tienes esta situación, me hubiese gustado que me lo comentases. También está en uno el poder decir, ¿sabes qué? Tengo la sospecha o me interesa saber qué está pasando con mi propio cuerpo y mi propia sexualidad. Voy a hablar con mi ginecólogo o mi urólogo y voy a pedirles que me hagan un test adicional para saber qué está pasando con este tema del VIH. Me gusta mucho lo que acaba de decir porque habla de empoderamiento personal. Ahora, ¿qué pasa con las personitas que no tienen este empoderamiento personal? ¿Qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con una mujer que es VIH positiva? ¿Le puede transmitir el virus a un bebé durante la gestación o el embarazo? Desafortunadamente, sí es un riesgo muy grande, o cuando una persona está embarazada, esperemos que usualmente esa persona, si tiene VIH, que ya tenga tratamiento, tiene que tener tratamiento porque durante su embarazo sí es un riesgo. El bebé está dentro de tu cuerpo, entonces es un riesgo más grande. Para prevenir este riesgo de transmitir durante el parto, usualmente se hace una cesárea para prevenir el contacto del bebé con la sangre de la mamá. Y aparte, el pobrecito bebé también tiene que tener un poquito de medicamento después de que den a luz. Tiene que ser un poquito más controlado y la mamá usualmente tiene que tener más visitas con su doctor y eso todo depende del paciente. Como le digo, si el paciente no va, entonces pues el riesgo va incrementando un poquito más y desafortunadamente el bebé tiene más riesgo de contraer el VIH. Ujú. Doctora, hace instantes nada más hablábamos de la responsabilidad y el empoderamiento personal de cómo llevo a cabo mi sexualidad y cómo debo enterarme de qué está pasando con mi cuerpo y mi sexualidad si es que decido tener relaciones sexuales con alguien a sabiendas de que tiene el virus de VIH positivo. Ahora me pregunto por la implicación legal o técnica. Si una Ujú. persona sabe que es VIH positiva, ¿tiene la obligación legal de compartirle esa información a su pareja? ¿Qué pasa si no lo hace y esa pareja contrae el virus? Sí, esa es una buena pregunta también. Básicamente quiero un poquito separar la pregunta porque hay mucha gente que piensa que cuando uno va a hacer examen, que le vas a, este es otro estigma que mucha gente piensa, oh, si me voy a hacer el examen, el doctor va a compartir mis resultados con ciertas personas, pero no podemos, legalmente tenemos leyes que no podemos compartir esta información. So, básicamente, si vas a hacer el examen, no significa que todo el mundo va a saber, es solamente tú y tu doctor que van a saber, pero cuando el resultado sí es positivo, obviamente que la persona tiene que ser contactada inmediatamente y como le digo, es una infección que usualmente en la ciudad sí se tiene que reportar porque es una infección que puede transmitir a ciertas personas y se puede crear otra pandemia si la persona no se cura. Entonces sí se tiene que reportar al county y entonces eso es lo que conlleva a que tenemos que hablar con la paciente y decir cuántas personas tuvieron sexuales sin protección y eso sí se vuelve legal, que tenemos que reportar, que esa persona tiene que saber que tiene que hacerse exámenes porque ha sido expuesta y es algo legal. Ujú. Pero entiendo las implicaciones a nivel macro, pero a nivel micro, ¿no? De persona a persona, ¿tendría que decirle antes de ir a esa cama, mira que soy VIH positiva? ¿O es parte de la discreción de ese ser humano no compartirle esa información al otro? Lo ideal sería que la persona tuviera, si la persona sabe que tiene VIH, que tiene que decirle a la persona, oye, tengo VIH, pero tengo Ujú. medicamento, o tengo VIH, o no estoy tomando medicamento, pero usualmente eso no pasa y desafortunadamente es por la razón que le digo, mucha gente no sabe que tiene VIH y Ok. empieza a tener relaciones por lo mismo, el estigma de no hablar con su doctor, no hacerse exámenes, o eso pasa más frecuente que gente no sabe y inconscientemente está teniendo relaciones, pero no se ha hecho exámenes. Y desafortunadamente es como la gente se infecta. Doctora, he aprendido tanto de usted el día de hoy. Estoy tan, pero tan agradecida. Y me imagino que todos aquellos que son podcasters y están escuchando este podcast van a estar igualmente de agradecidos. ¿Hay algo más que le gustaría añadir que no le he preguntado y que le gustaría aclarar para quienes le están escuchando? Sí, sí me gustaría añadir que, por favor, la gente empiece a hablar más con sus doctores, que sean más abiertos de su sexualidad. Solamente queremos ayudar. Aquí en Salinas tenemos nuestro hospital Salinas Valley Health
y uno de los doctores que queremos mucho es Doctor Ratner, y él tiene una clínica aquí cerca de Natividad que se llama Needle Clinic, y esa clínica ayuda a mucha gente que tiene VIH o para prevención. Y también tenemos nuestra clínica aquí en Prime Care o otras clínicas que también tienen servicios, ¿verdad? Para hacer el examen, y hay otros tipos de grupos como Access to Network, que está aquí también local, que te ayuda porque los medicamentos para el VIH están muy caros y mucha gente eso es lo que no le gusta, que está caro también, pero hay programas que le puede ayudar para pagar esos medicamentos, y hay muchos programas que te ayudan. So, es lo que me gustaría, que la gente sea más consciente de su cuerpo y tenga más libertad de hablar con su doctor, y para prevenir que no tengamos otra pandemia en el futuro de VIH. Con todo lo que ya tenemos ahorita, no deberíamos de mirar más casos. Como bien dice el refranero popular en Latinoamérica, más vale prevenir que lamentar. Así que hoy más que nunca, hágase la prueba. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy con nosotros. Sí, muchas gracias, igualmente. La doctora Natalie Silva es médica de familia que está aceptando nuevos pacientes en Salinas Valley Health Prime Care. Para hacer una cita con ella, llame al 831-759-3257. Otra vez, ese número es el 831-759-3257. Y para escuchar más podcasts como este, visite salinasvalleyhealth.com/podcast. Si este episodio le resultó útil, compártalo con amigos, vecinos o familiares. No olvide suscribirse, calificar y dejar una reseña del podcast. Y explore nuestra biblioteca de podcast para encontrar más temas de interés como este. Esto ha sido Ask the Experts de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.